Buen día. Desde el corazón de Texas soy Pete Angle y bienvenidos a Sentido Común, el más común de los sentidos, pero el menos usado. Bienvenidos. ¿Tienen el coraje para cuestionar lo obvio y unirse a Sentido Común? Hoy vamos a hablar de una pregunta que es: ¿cuántas veces vivimos? ¿Cuántas veces vivimos? En este mundo lleno de ruido y confusión, Sentido Común es tu dosis semanal de claridad. Opiniones imparciales, anécdotas personales, reflexiones crudas, profundas y temas que importan. Deshazte de tonterías y abraza lo ideal. Exploro todo utilizando mi guía confiable, el Sentido Común. Estoy disponible en todas las plataformas: Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Geosan, X, Facebook y muchas más. Suscríbete ya, dale like, comenta y comparte, que salimos todos los martes o cuando el Sentido Común lo exija. Empecemos. Iniciamos el podcast número 10 de este 2026 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respiramos profundo y decimos: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí presente, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te doy gracias por este nuevo día que me regalas, por la oportunidad de vivirlo intensamente, de crecer en virtud y de acercarme más a ti. Madre Inmaculada, San José, San Miguel Arcángel, Ángel de mi guarda, interceded por mí y por todos los que escuchen este podcast. Ayúdanos a recordar que cada amanecer es un regalo para amar, servir y ofrecer. Dirige, santifica y gobierna este tiempo de escucha y reflexión, para que todo lo que hablemos y pensemos se ordene a tu gloria y al bien de las almas. Líbranos de distracciones, decaimientos o desalientos, y danos la gracia de aplicar lo que reflexionemos con constancia y alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y al inicio del podcast, la pregunta que hago es: ¿cuántas veces vivimos? Pero más en el sentido de la existencia real. En un podcast o en una imagen que vi, tal vez en Facebook no vi mucho, en Instagram debió haber sido, o en X, ahora no me acuerdo, está la imagen de como un par de amigos que están sentados en una banca y se ven de espalda, y ellos están mirando hacia el horizonte. Al fondo hay como un lago, unas montañas, un paisaje muy lindo, y están sentados de espalda, y uno le dice al otro, lo voy a decir primero en inglés y después en español. Entonces este que está ahí le dice al amigo con quien ahí está: "We only live once". Y el otro le responde: "Wrong. We only die once. We live every day". En español, esta misma imagen, es decir, uno de ellos le dice al otro: solo vivimos una vez. Y el otro le dice: estás equivocado. Solo morimos una vez. Vivimos cada día. ¡Wow! Me impactó completamente.
y veníamos en una serie que vamos a continuar, pero creo que este tema encaja precisamente en lo que quiero que este año nos enfoquemos. Porque es una realidad de la cual no nos damos cuenta y tal vez la tenemos un poco ahí como medio escondida, ¿no? Estoy bajando un poquito aquí el volumen del fondo, que para hoy tengo algo así un poco como lounge mediterráneo, para un poco de suave ahí en lo profundo. Entonces imagínate ante esa, que generalmente es lo que pensamos, es el, uy, no, es que solo vivimos una vez, eso mejor dicho, no, tenemos que ser en esta vida, porque solo vivimos una vez, pero no. Resulta que esta respuesta es sabiduría pura. Morimos una vez, de eso tenemos certeza, que vamos a morir, y cuando muramos, el único que ha resucitado ha sido Jesucristo. Así que solamente morimos una vez. Lo que sí vivimos cada día es la existencia, la vida. Es así, todos los días la estamos viviendo mientras estamos vivos. Cuando muramos, se acabó ese vivimos cada día. Entonces, esta frase o esto que sucede más en nuestro interior que en otra parte, porque creo que estamos acostumbrados al pensamiento de que solo vivimos una vez y entonces tenemos que aprovechar al máximo esta existencia. Y puede que sea un pensamiento que no esté errado. Yo los estoy llamando a reflexionar sobre el hecho que la vida no es un momento y por eso estamos viviendo cada día, es la acumulación de momentos, como lo veo yo. Por eso la frase es tan viva al decirnos, no, estás equivocado. Morimos una vez y de esa si no hay vuelta atrás, ya quedó listo, está definido, decidido, ya te fuiste, chao. Y es donde digo que la vida no es que la vivimos así de golpe, sino que es como una suma, ¿no? De días, de momentos, de decisiones que tomamos todos los días, de decisiones cotidianas. Y el que solo morimos una vez nos está invitando, es por el contrario, a no desperdiciar ninguno de los días que tenemos. ¿Cómo vamos a desperdiciar lo único que sabemos que tenemos y no tenemos certeza hasta cuándo lo tenemos? Y no sé, tú en un préstamo sabes que son 12 cuotas, 18, lo que sea, y una vez se termine esa última cuota se terminó de pagar y ya no debes más. Pero la vida es, todos los días es vivirla, no con el pensamiento errado de que vivámosla al máximo porque es que todos los días no sabemos cuándo vamos a morir. De eso no se trata tampoco y no es la forma en que yo pienso. Entonces lo que sí nos invita es que no desperdiciemos los días que tenemos. O sea, lo veo más como un contra al famoso de You Only Live Once, ¿no? YOLO, Y-O-L-O, You Only Live Once. Que por eso se parece que en ese tú solamente vives una vez, quieren justificar todos los excesos o todas las imprudencias que se cometen. En cambio, yo lo que quiero decir es que aprovechemos, vivamos intensamente cada jornada, porque lo único que sí es cierto es la muerte. En cambio, la vida se renueva cada amanecer, cada vez que nos despertamos. Era algo que hace poco estaba hablando y creo que inclusive hasta lo dialogaba con mi esposa, es
el hecho que venimos, nos dormimos y pasamos 6, 7, 8 horas, 5, lo que duermas, completamente por fuera de la existencia estando dentro. Estamos dormidos. No sabemos en ese estado en el que estamos realmente dónde estamos. Estamos, sí, físicamente presentes en una cama. Nuestra mente está shut down, ¿no? ¿Cómo le decimos? Aunque hay pensamientos y hay regeneración, hay sueños. O sea, la mente está activa y el cuerpo está actuando inclusive en su proceso de regeneración celular y bueno, todo lo que pasa mientras dormimos, que no es el tema. Pero digamos que nos recuerda inclusive ese dormir que no somos dueños de nuestra existencia y de nuestro cuerpo. Porque fíjense que muchas cosas pueden pasar cuando estamos durmiendo que nosotros no sabemos y estamos entregados completamente. Pero cuando normalmente decimos que es que solo se vive una vez, estamos asumiendo que tenemos que hacer todo lo que no podemos hacer o no pudiéramos hacer si tuviéramos una larga vida. No, es que como no vamos a tener esa larga vida, porque qué tal que nos muramos, entonces hoy voy a hacer todo eso que no puedo hacer, y vienen más bien esos excesos y se tratan de justificar esos excesos, esas imprudencias en eso. Entonces, quiero discernir, hablar, profundizar de cómo desde el estoicismo católico, que como para ser un poco más descriptivo en cuanto al estoicismo, ustedes saben, es una filosofía pagana, antigua, antes de Cristo, muy pocos años antes de Cristo, pero antes de Cristo, es una filosofía pagana. Y muchos católicos, me considero uno de ellos, hemos integrado parte de esta filosofía en nuestra fe porque comparte con el cristianismo, sobre todo algo muy importante para nosotros los católicos cristianos es el énfasis en las virtudes cardinales. Nosotros tenemos las virtudes cardinales, que son 4, son como el norte, sur, este y oeste, ¿no? Es como la cruz. Es más, ahí está, la cruz completa. Son las virtudes cardinales que deben regir nuestra existencia. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Esas son las virtudes cardinales. Y entonces compartimos esas virtudes con los estoicos. Ya santos como San Agustín, San Francisco de Sales, incluso ahorita figuras modernas como el padre Mike Schmitz, han hablado mucho sobre esto y de cómo el estoicismo puede ser un aliado para que vivamos la fe con más disciplina, con más serenidad. Entonces, esto obviamente, por supuesto, siempre que estemos subordinados a Cristo y no convirtamos este estoicismo como en la autosuficiencia, que es lo que a veces se critica, que estamos más o solamente nos importa lo nuestro, lo que sucede para nosotros, y de eso en sí no es el estoicismo católico, como lo quiero llamar, porque lo que sucede es que el estoicismo nos da herramientas prácticas y el catolicismo le da el sentido común, le da la gracia, le da la oración, le da esa esperanza de vida eterna, como que nos da el sentido de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, para esa vida eterna. Entonces esa combinación
a mí personalmente me mueve, me motiva, me anima todos los días. Y aplico esto con el sentido común porque está muy claro, estas no son filosofías abstractas, ni el estoicismo ni el catolicismo, pero para nada, son filosofías si las queremos llevar a ese punto, o maneras de vida, formas de vivir, de cómo nos levantamos cada mañana y cómo hacemos para que el día en el cual nos levantamos cada mañana cuente, sea importante, tenga sentido. Porque ¿qué pasa? Nosotros no somos Optimus, no somos robots. Somos diferentes porque somos seres humanos que tenemos emociones. Emociones que afectan todo, nuestra familia, el trabajo, las personas que vemos, con quienes interactuamos. Y a lo que siempre he llamado es nosotros, que somos únicos, que nos levantamos cada mañana con una aspiración, podemos elegir vivir esa mañana, ese día que comienza, lo podemos elegir nosotros. Podemos definir cómo queremos vivir ese día, qué intensidad, qué intención, cómo lo vamos a vivir, con gratitud, con virtud. Entonces vamos a hablar, y quiero desarrollar el tema, en unas prácticas concretas que nos permitan recordar que vivimos cada día es que estamos viviendo, no es que vivimos una sola vez, no, estamos viviendo cada día. Si nos vamos a la frase, morimos una vez, estamos todos los días viviendo. Y quiero integrar, por supuesto, el estoicismo, el catolicismo y el sentido común en estas prácticas para que podamos de alguna manera desarrollar o incorporar en nosotros, más bien, no desarrollar, incorporar en nosotros prácticas que sean útiles, que nos sirvan, porque ¿de qué sirve el escuchar el podcast si no es que algo de él que escucharon los puede beneficiar? O que digan, no, estoy en este punto de mi vida, o creo que esto lo puedo lograr, preciso, estaba esperando cómo solucionar este problema, o cómo llegar a la respuesta de las cosas que lo vimos en unos podcasts anteriores de cómo respondernos interrogantes, cómo saber, cómo llegar a lo profundo. Por eso quise salirme un poco del tema en que veníamos para enfocarme en esto, porque creo que si aplicamos una, dos o tres de estas prácticas que les voy a decir, estoy convencido que vamos a ser mejores. De eso se trata, ser mejores cada día. Entonces, la primera práctica es la oración matutina o meditación, el pensar, el tener una conciencia de que nos estamos levantando y que es un día nuevo. El estoicismo decía el memento mori, el que sé que puedo morir algún día porque estoy despierto. Cuando estoy dormido no me estoy dando cuenta de nada, pero cuando estoy despierto sé que hoy puedo morir algún día, o puedo morir hoy. Entonces lo que, por ejemplo, los estoicos en su memento mori empezaban como, hoy puede ser el último día. Y lo hacían pues obviamente para valorar ese tiempo que tienen. Ya cuando aplicamos el catolicismo, nos invita a que no solo recordemos que algún día vamos a morir, sino que el día que estamos en este momento es un regalo de Dios que tenemos que aprovechar. Es un regalo que nos da el para que lo amemos y lo sirvamos y aprovechemos cada segundo de esta vida que nos está dando.
es como que abrir los ojos, ¿no? Antes de mirar el celular, antes de estar pendientes de qué contestaron, de qué likes dieron, de que nada, pararnos, estar conscientes de que nos estamos despertando, de que estamos vivos y de hacer una oración breve. Señor, gracias por este nuevo día. Si este es el último, que sea para ti, Señor. Ayúdame a vivir este día con virtud. O pregúntate, por ejemplo, meditando, tratando de escuchar tus propias respuestas. ¿Qué haría hoy si supieras que este es mi último día? ¿A quién llamaría? ¿Qué perdonaría? ¿Qué dejaría de posponer si supiera que hoy es mi último día? Preguntas que nos deberíamos hacer si queremos vivir de verdad cada día. Y así evitamos procrastinar en las cosas del amor, de la familia, del trabajo, y queremos hacer las cosas bien hechas, porque cuando tenemos esa pregunta, como que cambiamos el chip de, hay otro día más que tengo de vida, que es el que podríamos pensar antes, otro día más que tengo, hoy tengo la oportunidad de vivir más de verdad, hoy tengo esa oportunidad gracias de estar vivo. Entonces esta práctica es que le dediquemos los primeros 5 o 10 minutos en pausa, solos, calmados, de verdad, orar, dar gracias, ver el día, inclusive empezar a orar por el día que venimos, que vamos a empezar a afrontar. Y ahí viene la segunda práctica, que es, yo lo incorporo, por ejemplo, yo personalmente lo incorporo dentro de esa oración inicial o matutina. Continúo con lo que he llamado como la dicotomía del control, que lo hemos venido hablando y lo voy a hablar siempre, y vamos a hablar de esto porque es algo que nunca se nos debe olvidar, que es un examen de conciencia que debemos hacer. O sea, cuando hacemos la oración de la mañana, nos estamos preguntando, nos estamos dando gracias, qué vamos a hacer, lo que ha terminado, cómo vamos a enfrentar el día, de qué cosas me voy a preparar o no. Y por la noche hacemos como un examen de conciencia de todo eso que dijimos. Es como que de qué sirve que nos hayamos levantado y nos hayamos propuesto algo que podríamos o que deberíamos hacer, y al final del día pasamos y ni siquiera nos averiguamos qué fue, si hicimos o nos quedamos a mitad del camino de lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces es importante que distingamos, como siempre, muy bien qué puedo yo hacer. Mis juicios, mis pensamientos, mis intenciones, mis acciones, todo eso está bajo mi control. Esta es la dicotomía de Epicteto, siempre acordémonos. ¿Qué está bajo mi control? ¿Qué de esta situación, de este día, de este momento, qué está bajo mi control? Lo otro, el tráfico, el clima, la opinión ajena, las regulaciones, no depende de mí. Entonces, si nos quedamos por eso Epicteto dice muy bien, la dicotomía es, nos vamos a quedar en esto o en esto, no, tenemos que escoger uno. Entonces, incorporemos dentro de nuestra práctica diaria, al final del día, un examen de conciencia, 5 o 10 minutos. Ahí San Ignacio, pues, eso es todo. Hay seminarios, se estudian años inclusive, los estudios ignacianos,
Ojalá si tienen el tiempo busquen información y traten de ver cómo pudieran inclusive asistir. Hay seminarios, hay estudios completos en varios de los seminarios de los jesuitas. Y entonces estos ejercicios ignacianos en 10 minutos te permiten hacer un examen de conciencia, ¿no? ¿Qué hice bien hoy? ¿En qué fallé? Mañana qué puedo mejorar. Inclusive agradece 3 cosas específicas que de ese día, que eso es gratitud completa. Y todos aquellos actos que no pudiste controlar y que se salieron de tus manos, es de Señor, lo que no depende de mí te lo pongo en tus manos, no depende de mí, no sé qué, cómo se maneja, de dónde viene, cómo hacerlo, no depende de mí, te lo pongo en tus manos. Sentido común puro. No te preocupes por lo que tú no puedas cambiar, como hemos hablado siempre en el podcast. Enfócate en lo que tú sí puedes hacer. Responder con caridad y virtud, si es lo que corresponde en ese momento. La tercera práctica, entonces vamos, la primera por la mañana, iniciamos el día dando gracias, viendo que estamos en un momento nuevo, en un nuevo amanecer. Acordarnos por la noche hacer un examen de conciencia. Y dentro de eso, lo que los estoicos dicen, el premeditatio malorum, que es estar preparados. No es una práctica en la que estoy muy afín en el estoicismo, aunque creo que tiene el valor en el sentido que si vamos a tener, por ejemplo, una presentación, tener como una premeditación si se cae la luz, si el equipo audiovisual no funciona, entonces tenemos presentaciones en papel, que no sé, que la entrada preciso está lloviendo y nada, pues llevar unos paraguas por si acaso llueve. Todas estas cosas es una práctica que deberíamos como que incorporar. Por ejemplo, los estoicos, ellos lo pensaban de la manera en que hay que prepararse para los males que pueden venir. Por eso el premeditatio malorum. Malorum mal, premeditatio es o sea, prepararse. Yo en la parte católica digo es que no hay que obsesionarse, porque en eso caen muchas personas en que son muy negativas. Ay no, ¿y qué pasa si hago esto? Y no, y si hago esto, ¿y qué tal que esto? Si se me va el carro y después yo no sé qué, si el ascensor no funciona, yo que soy tal forma, no. Porque también es como una obsesión en que todo va a ser malo y estás por adelantado cayendo en algo que tú no puedes controlar. Más bien es como, bueno, Señor, si hoy hay algún problema en el trabajo, porque, no sé, va a haber un meeting o alguna cosa, dame la paciencia o dame el discernimiento. Si hay una discusión, dame humildad para poder entender lo que la otra persona o lo que sea, ¿no? Entonces, es como poner las cosas en nombre del Señor, más bien en manos de Él, sabiendo de que no podemos controlar lo que pueda pasar o pueda suceder o a qué nos estamos exponiendo, porque no lo controlamos, no está dentro de lo nuestro, dentro de lo que nosotros sí dominamos. Entonces, es como que durante el día le dediquemos las cosas que estamos haciendo al Señor, y cuando eso lo hacemos, pues sí, cosas podrán pasar. Imagínate, le estamos dedicando, Señor, el que estoy lavando
los platos los voy a hacer lo mejor posible, te lo estoy dedicando, Señor, para que por medio de la lava de estos platos te encomiendo las almas, no sé, del purgatorio. Entonces estás como que el trabajo en sí es un gasto físico también. Terminas convirtiéndolo en una oración, entonces la hora o lo que estás haciendo es como más vivida. No así muy sufrida como que, uy, falta un plato, uy, no, qué cosa, uy. Entonces te estás autoinfligiendo un mal en vez de poder estar ofreciendo eso que estás haciendo por un bien. Y la práctica siguiente, que es la cuarta práctica, y me voy a detener en ella un poco más, y esta que pareciera la más sencilla, es la más difícil. Cultivar las virtudes cardinales en lo pequeño, en todos los días. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? Templanza, fortaleza, prudencia, justicia. Esas cuatro. Es como una cruz perfecta. Ahí están las cuatro virtudes cardinales. Por eso cardinales, porque nos está mostrando un sentido. Templanza, fortaleza, prudencia y justicia. Y nosotros, los estoicos católicos, amamos las virtudes. Son nuestro norte. Entonces la invitación es voy a describir qué son estas virtudes, su definición, pero rápidamente es cómo controlamos lo nuestro. La templanza, no comer de más, no gastar impulsivamente, controlar la lengua, por ejemplo. La fortaleza, enfrentar esa conversación difícil o ese ejercicio físico que sabes que necesitas y que vas posponiendo. La prudencia, decidir con calma, con paciencia, no reaccionar, ser prudentes, estar en el momento, saber dónde estás. Y la justicia, que es tratar a la otra persona con caridad. En lo pequeño, ser honesto. En todo, ser honesto. Pero es cómo cultivamos estas virtudes cardinales desde lo pequeño. Y si le aplicamos sentido común puro, pues no es que intentemos ser perfectos en todo. Ese sería el camino. ¡Qué bendición! Seríamos santos en vida. O en ese camino. Sino que elijamos de estas virtudes y vamos trabajando sobre ellas. Elegimos una. Y esa la trabajamos por un día o por una semana. Por ejemplo, hoy voy a practicar la templanza en la comida y solo voy a comer hasta esta hora y estos dos comidas o una comida, o el uso del celular a tal hora y de esta hora en adelante no lo uso, queda pues está definido. Así manejamos la templanza. Y para personas como yo, por ejemplo, que yo puedo manejar la templanza en la comida, pero llega un punto en la tarde, noche, que si ya comí una vez, como dije que iba a comer, como que me empieza a dar las ganas de ir a pasar por la alacena, la despensa, como le digan en su país, donde guardamos los alimentos, y paso por ahí como que abro y de repente abro la nevera y me da por picar y entonces agarro un pedazo de queso, una aceituna y una vez que empiezo, como más de la cuenta. Entonces, para mí, cultivar la templanza es hacer lo que digo que voy a hacer con respecto a la comida, que es tan difícil para mí,
porque me encanta cocinar, me fascina la comida, me gustan los sabores, las texturas. Entonces es un esfuerzo de verdad. Y practico la templanza cuando eso me propongo. De hecho, en esta cuaresma, que estamos en cuaresma, uno de mis ofrecimientos, vamos a decirle al Señor, que para Él lo que le damos es nada, pero fue que durante los días de la semana iba solamente a tener una cena o un almuerzo o lo que una sola vez al día. Y quiero detenerme en las virtudes, porque me pareció apropiado que supiéramos bien qué son estas virtudes, cómo las definimos. La prudencia es la virtud que nos ayuda a que podamos discernir lo bueno de lo malo, podamos saber discernir sobre todo, esto es bueno, esto es malo, y con ese discernimiento elegir los medios correctos para alcanzar el objetivo, ¿sí? Entonces, esa es la prudencia. No que no hagamos, o que seamos lentos, o que se nos tome como indecisos. No, es discernir, pensar realmente si esto es bueno, y si esto es bueno, elegir el medio correcto para lograr el objetivo. Como les dije, esto no es que seamos miedosos o que no, es que extremadamente calculadores, pero ya en exceso. No, es colocar la inteligencia práctica al servicio del bien. Eso es la prudencia. Son preguntas que nos haríamos como, ¿qué es lo verdaderamente bueno aquí y ahora de esto? ¿Qué es lo bueno de esto? ¿O cómo pudiera hacer esto sin dañar a alguien, o que nadie se sienta afectado, o ni siquiera yo mismo? Por ejemplo, ¿cómo practicas la prudencia? Vas a responder un mensaje y resulta que recibes un mensaje de esos de los que quisieras responder de una manera enojado y no. Ahí lo que haces es esperas, no sé, 10 minutos. Si es un mensaje escrito, espera 10 minutos, un buen tiempo. Ora, reza. Y cuando vas a contestar, contestas con calma. ¿No? Es como, por ejemplo, estás aceptando un trabajo extra. Antes de aceptarlo te preguntas, bueno, este trabajo extra finalmente, ¿qué me da? ¿Qué me quita? ¿Me hace estar más cerca de mi familia? ¿Qué costos implican este trabajo? Y ahí estás aplicando la prudencia, porque estás discerniendo entre lo bueno para elegir el medio correcto, la forma correcta, ¿no? La justicia. La justicia es la virtud que nos inclina a todos a dar a cada uno lo que le corresponde. A Dios lo que es de Dios, adoración, obediencia. Al prójimo lo que merece, respeto, verdad, caridad. Y a nosotros mismos lo que Dios nos ha dado, que nos corresponde. Él no lo dio. Esa en sí es la justicia, que cada uno nos aseguremos de tener las maneras para que cada uno tenga lo que le corresponde. Que todos tengamos los medios que se necesiten para vivir dignamente. Inclusive en el catolicismo hablamos de la justicia social. Pero esta justicia social no es un paternalismo en que se entregue a los que supuestamente tienen menos
y solamente se está evaluando el ámbito económico, ¿no? Esta justicia tiene que ir a lo profundo del evento, tiene que, como hablamos en podcast pasados, deconstruir la situación, tiene que ser muy honesto para encontrar la solución a estos problemas de la justicia social dentro de un marco inclusive de libertarismo también, porque el Estado no puede aplicar la justicia de acuerdo a solo los principios de los justos que ese momento gobiernan. Nos preguntamos ahí cuando la justicia es: ¿estoy dando a cada quien lo que le corresponde? ¿Estoy siendo ecuánime? Por ejemplo, si un compañero de trabajo comete un error, a él le digo lo del error o lo humillo en frente de todos. Por el contrario, eso que no debería ser, no, lo estoy corrigiendo, pero con caridad, lo llamo aparte, lo ayudo a mejorar. Ahí es donde estamos aplicando la justicia, todos los días. Por eso, la pregunta inicial: ¿cuántas veces vivimos? No, pues vivimos cada segundo, estamos viviendo. Porque de lo que sí tenemos certeza es que cuando finalmente muramos ya no hay más segundos en esta tierra. Los vamos a tener, Dios mediante, en el purgatorio o en el cielo. ¡Qué bendición! Eternamente. Pero mientras tanto, aquí en la tierra le estoy dando a cada quien lo que es correcto. Y a cada quien es, a todos, en tiempo, en esfuerzo, en pasión, en honestidad. La tercera virtud cardinal es la fortaleza. Y si bien claramente podemos definir, por lo menos mentalmente, lo que es la fortaleza, esta virtud es la que nos da esa fuerza, pero esa fuerza que es constante para perseverar, es la fuerza, vamos a decir, unida con la constancia para que perseveremos en el bien, a pesar del miedo, a pesar de la dificultad, o a pesar del cansancio, de la tentación. No, tenemos esa fuerza que es una fuerza interior, y en sí no quiere decir que tengamos ausencia de miedo, que no tengamos miedo, sino que actuamos a pesar del miedo. Y dentro de la fortaleza tenemos comportamientos muy importantes, como la paciencia. El que es fuerte es paciente, porque sabe que tiene un norte, y en ese norte, que ese punto cardinal que está siguiendo va a dar frutos. Por eso la paciencia es muy importante en la fortaleza. La perseverancia, diríamos el aguante, ¿no? Porque esa perseverancia y ese aguante sobre las pruebas nos hace todavía más fuertes. Ahí nos preguntamos, por ejemplo, ¿tengo el coraje de hacer lo correcto, aunque cueste, aunque esto duela? ¿Tengo el coraje de hacer, de decir lo correcto, aunque esto sea algo muy duro? Por ejemplo, los que no se pueden levantar temprano, ese sea su signo de fortaleza, levantarse temprano. Pero levantarse temprano a rezar, a orar, a meditar, a pedirle al Señor, disculpen, la fortaleza necesaria para seguir en el camino que Él nos ha propuesto. Dejarlo que nos hable. Y por último, la templanza. Y esta templanza, todas son igual de importantes, pero esta templanza para mí la vemos a cada segundo. Porque la templanza es la virtud que modera nuestros placeres y apetitos, para que estos placeres y apetitos no nos dominen.
Esa es la templanza. Nos permite moderar, o sea, es moderar, templanza, moderación. Pero la templanza permite que nosotros, porque los placeres los tenemos y tenemos ciertos apetitos, pero tal vez la templanza nos ayuda a usar bien esos apetitos para que sirvan en la creación. Nos gusta la comida, la bebida, el descanso, la sexualidad, la tecnología. Todos tenemos ciertos placeres y apetitos que cada uno de acuerdo a sus gustos, ¿no? Pero esta templanza nos ayuda a que los sepamos manejar y hacer con ellos buenas obras o cosas para la creación, como por ejemplo yo digo, el hobby mío por la cocina. Me gusta cocinar, me gusta investigar sobre el tema, me gusta tratar bien los alimentos. Entonces esta templanza me permite que ese gran gusto que tengo por la comida, que a veces me hace inclusive superar una promesa que he dicho que no iba a hacer, o superarla, no, romperla, la trabajo muy bien en la virtud de la templanza. Porque sí, no podemos tener excesos en lo que para nosotros mismos nos imponemos. Tenemos es que manejar un equilibrio. No que sea represión, sino un equilibrio. Porque somos humanos y cometemos errores. Y estos placeres y apetitos lo que nos llevan es cada vez a mejorar la virtud de la templanza. Y ahí nos hacemos esta pregunta clave, es, por ejemplo, la comida. ¿Estoy usando esto como un medio o lo estoy convirtiendo en el fin? Porque si la comida para mí simplemente lo estoy haciendo para seguir comiendo y poder comer cuando me pongo el propósito de no hacerlo, no sirve. Porque yo puedo estar cocinando, igual me puedo abstener de comer. Entonces esas 4 virtudes, que son las virtudes cardenales, las virtudes también estoicas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Tratemos de hacer microtiempos en que podamos aplicar alguna de estas virtudes, o digamos, bueno, esta semana o este mes voy a aplicar esta virtud. Voy a ser más paciente, voy a ser más tolerante, voy a escuchar primero, voy a respirar antes de hablar, voy a ser más comprensivo, más caritativo. Y por último, la última práctica es ser agradecido. Yo diría que es como la gratitud y ese ofrecimiento diario que podemos decirnos a nosotros mismos 3 cosas buenas que hayan pasado en el día de hoy. Y puede ser que no vayamos a encontrar muchas y resulta que en lo mínimo lo tenemos. Gracias por la salud, por la familia, por la Eucaristía si pudiste ir, por el vaso de agua que tomaste, gracias porque estoy viendo, gracias Señor por el aire que estoy respirando. Eso lo tienes dado todos los días. Que ofrezcas esto como una gratitud especial al Señor es reconocer quién es el Creador. Señor, te ofrezco lo bueno y lo malo de hoy. Úsalo para tu gloria. Tú sabes que soy bueno. Nunca he querido ni quiero obrar el mal. Pero si con alguna de mis actitudes o palabras he inclinado para que alguien se sienta ofendido,